Buenos días a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a esta mañana literaria. Tengo el gran gusto de moderar esta mesa con estos tres artistas. Desgraciadamente, Margarita Yakovenko, que también estaba anunciada en el programa, no ha podido venir, pero bueno, de todas maneras, quizás hacemos alguna referencia a su obra, porque bueno, no ha podido venir por cuestiones de fuerza mayor, así que de todas maneras quisiera traerla un poco a la presencia aquí. Hago una pequeña presentación de los autores, de los artistas y las artistas. Paloma Chen, nacida en Alicante en 1997, es poeta, periodista, gestora cultural. Ha cogestionado la plataforma Tusanaje, de difusión de manifestaciones culturales de descendientes de chinos en países hispanohablantes, y ha ganado el Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica en 2020, celebrado en la Real Academia Española. Es autora del reportaje Crecer en Chino, sobre las experiencias y testimonios de hijos e hijas de inmigrantes chinos nacidos en España, y del poemario Invocación a las mayorías silenciosas, que ha sido editado en 2022. Nadia Hafid, nacida en Terrassa en 1990, es una ilustradora asentada en Barcelona, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, y combina la ilustración con proyectos de cómic. Trabaja para diferentes publicaciones y marcas, entre ellas The New Yorker, The New York Times, The Economist y El País. Y publicó El Buen Padre, que fue su primer cómic largo, que la ha colocado en las listas de los mejores cómics nacionales, y últimamente también, creo que no lo tenemos aquí sobre la mesa, ¿no? Chacales. Chacales, que acaba, ¿no?, de aparecer, sí. ¿Verdad, Nadia? Mohamed El Morabet, Alucemas 1983, es traductor, politólogo y columnista, nacido en el Rif marroquí, pero residente desde su adolescencia en España. Es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y publica regularmente sus escritos en revistas y suplementos culturales. Un solar abandonado, su primera obra, publicada en 2018, a esa novela le siguió El invierno de los jilgueros, que fue publicada este año en Galaxia Gutenberg, y que ha ganado el Premio Málaga de Novela. Tengo, digamos, la primera pregunta que me surgió cuando me convocaron a moderar este panel fue ¿cómo reaccionaron ustedes cuando les dijeron van a participar de un panel en la Feria del Libro de Frankfurt, ni más ni menos, de un panel titulado Nuevas Generaciones Literarias? ¿Se consideran parte de esas nuevas generaciones y por qué? ¿Y estarían de acuerdo con una denominación así? Bueno, yo creo que, claro, nuevas generaciones porque son nuestros primeros libros, ¿no?, nuestros primeros trabajos, y se entiende que como no tenemos una trayectoria muy amplia, ¿no?, pues es nuevo por eso. Pero bueno, a mí me gusta pensar que no tener el peso de ser yo quien me etiquete. Entonces, bueno, está bien, sí, podría encajar, ¿no?, en esas nuevas voces también, porque imagino que tratamos temas actuales, temas que atañen en estos momentos, y se podría considerar que por eso se puede englobar en esta etiqueta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los temas, Nadia, ya que quizás, ¿no?, ya que lo mencionaste, y no sé si quienes están aquí presentes saben eso, ¿cuáles son los temas que tú dices que trabajas y que te parecen que... Bueno, en mi caso, y tanto en el primer cómic como en el segundo, hay unas ciertas temáticas que me interesan y de las que sigo hablando. Por ejemplo, el tema de la soledad, ¿no? En una sociedad hiperconectada, donde constantemente, ¿no?, tenemos redes sociales y tal, pero sin embargo todos estamos aislados, atomizados, ¿no? Y eso es un tema que tanto en El Buen Padre como en Chacales, bueno, es un tema del que hablo, ¿no?, porque me interesa
pensar, ostras, qué curioso, ¿no?, que haya esta ambivalencia, ¿no?, de estar hiperconectados, pero a la vez cada vez más solos, ¿no?, muy preocupados de nuestra, ¿no?, individualidad y poco de lo colectivo. Y en Chacales has tocado un tema también muy interesante. A mí me interesó mucho porque me pareció justamente muy novedoso y muy osado lo que haces ahí con la gestión de la ira, ¿no? Eso me parece Sí. que es un tema, así como tú lo tratas en tu trabajo, no lo había visto antes. ¿Qué te Bueno, llevó a claro, en eso? Chacales, bueno, El buen padre era una historia de autoficción, ¿no?, de lo que se llama autoficción, y Chacales es justamente lo contrario, salgo un poco de mí para plantear 3 historias con 3 personajes que a priori no tienen nada en común, excepto esta mala gestión de la ira, ¿no? Todos tienen una cosa que se llama, bueno, un trastorno que se llama trastorno del intermitente explosivo, que es esta mala gestión de la ira. Pero bueno, eso es el canal, ¿no?, y es la excusa para hablar de temas como la soledad, la frustración, ¿no? Son personajes que sienten mucha frustración, la desigualdad también. Y lo utilizo un poco como excusa, ¿no?, para hacer un vínculo y plasmar estos temas. ¿Y quién quiere ahora hablar de la etiqueta, la que Bueno, les sí, han puesto, bueno, para volver a la pregunta? en parte estoy cómodo, pero me gustaría si llego a cumplir 90 años, me sigan llamando que forme parte de las nuevas generaciones, y me encantaría, ¿eh? O sea, que cuando tuvieran 90 años, esta es de las nuevas generaciones. Bueno, es una etiqueta, y entiendo de que hay que ponernos alguna etiqueta, pero yo creo que la mejor etiqueta es lo que intentamos hacer, ¿no? Es lo que queremos escribir y tal. Es a través de los libros, es nuestra mejor carta de presentación, es los libros que ofrecemos al público. Más allá, pero bueno, el término generación tiene como un componente de movimiento, ¿no?, que en parte me gusta, eh, cosa que el término nuevo no lo tiene, que es un término muy fijo, ¿no?, y además pasa rápidamente de moda. Espero que no pase rápidamente de moda, pero espero ser generación futura, eso es verdad. Y yo, respecto a los temas, bueno, en El solar abandonado he tratado un poco el tema de la lengua. El protagonista de la historia es un traductor que traduce de su lengua materna, que coincide con la mía, que es el amazigh, que es una lengua oral. Y entonces, como no hay textos, pues se mete en una vorágine de frustración, de precariedad laboral, porque como no tiene textos para traducir, pues se encuentra que está en un atolladero de que su propia lengua materna ni siquiera la puede explotar laboralmente. Entonces se inventa una forma como de combate contra esa lengua que no le ofrece ni sustento, y emprende un camino de escritura. Ese es más o menos el tema de la primera novela. Luego, en El invierno de los jilgueros, he intentado tratar un poco la salud mental y la soledad, y el concepto de familia relacionado en un contexto, digamos, humilde, y relacionado un poco con la pobreza y con la sencillez, ¿no? O sea, yo intento hacer un alegato a la vida sencilla y a la rutina que conlleva una cotidianidad un poco humilde. Esas es más o menos mis 2 propuestas hasta ahora. Mm. Y Paloma, ahora que dijo Mohamed, porque digamos el tema de las familias, creo que aquí, ¿no?, en la obra de los 3 está presente. Me lleva un poco al otro panel que moderé, ¿no?, que yo pensé siempre que el tema de la familia es un tema tan trillado, ¿no? Desde el origen de la literatura, ¿no?, desde los orígenes de las escrituras están las familias y los problemas, ¿no?, que implica la familia. Pero ahora me estoy dando cuenta, otra vez hablando, ¿no?, con ustedes, que sí, que es algo de lo que evidentemente la literatura no puede salir, ¿eh? Donde hay literatura hay algo relacionado con la familia. Y me lleva un poco también a tu trabajo, Paloma, ¿no?, en donde esa relación con tu familia, ¿no?, proveniente de la China, te hace justamente poner un poco a trabajar
digamos, tu escritura, ¿no? Te moviliza a pensar eso. Entonces, Sí, bueno, y también queriendo como recuperar también la pregunta anterior, sí. porque, o sea, bueno, quería como agradecer y decir que me hace mucha ilusión estar aquí. Y además, em, claro, me llamó la atención porque era como, es una mesa de escritoras, escritores, creadores de origen o contexto migrante, racializado o no, no sé, pata negra, o sea, ibérico, ¿no? O sea, entonces eso me llamó mucho la atención y es esa como tensión extraña, ¿no? También con lo de nuevas generaciones literarias, que diría que en mi caso, pues sí, porque mi libro, pues ha sido publicado recién este año, pero es eso, ¿no? Que conozco muchas creadoras, creadores que llevan como muchos años cargando como ese peso de decir, ostras, es que llevamos 5 años que me dicen que soy el futuro, imaginemos el futuro del teatro, y es como soy el presente del teatro, ¿vale? O sea, no soy el futuro al final. Y entonces todo el rato esa tensión, ¿no? Y al mismo tiempo la comprensión de que las etiquetas, pues, bueno, son también estratégicas y de marketing y de todo, ¿no? Y que son necesarias, ¿no? Muchas veces. Y luego absolutamente de acuerdo con que el tema de la familia, o sea, para mí es un gran tema, o sea, es casi todo en este primer poemario, porque aborda mucho ese conflicto, ¿no? O, bueno, confusión y un poco estar en esas entre dos tierras, ¿no? De nacer en un país, pero que tu familia sea de otro país con una diferencia cultural como muy grande y como vivir ese conflicto. Es un poco lo que he abordado. Ujú. Sí, bueno, y tocó el temazo, ¿no? Que sabíamos que iba a salir en esta mesa, ¿no? Con esa otra cuestión que está a la vista, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa otra etiqueta que de alguna manera está ahí? ¿Qué hacemos cuando se refieren a eso? Yo sé que tú has hablado Sí, mucho, hay muchas, ¿no? bueno, o sea, yo creo que lo tengo muy claro. Yo he llegado a Madrid a los 19 años a estudiar en la universidad. Yo más o menos no he tenido una transición o no me he planteado quién soy, porque cuando llego a Madrid ya sabía muy bien quién era, no tenía ningún conflicto de identidad. Y luego he llegado y de repente me he convertido en el inmigrante, soy el inmigrante y tal. Y yo solo, pues lo llevo bien con orgullo, pero aspiro sinceramente que mis novelas no sean novelas inmigrantes. Esta es mi gran, digamos, lucha para poder un poco generar una pequeña fractura en este debate, porque y entiendo que el tema es interesante, pero a mí no me interesa. Como tema no me interesa, me interesa más la soledad, por ejemplo, el suicidio como un tema interesante que no se habla, la salud mental. Pero, y todo esto como tema tangencial puede, o circunstancial, que puede generar una atmósfera que se puede llevar narrativamente o contar en una ficción, sí, pero como tema esencial, sinceramente no me atrae de forma muy directa. Sin embargo, yo creo, hay alguien a quien eso le interesa, digamos, ¿no? A quien eso le... Estoy pensando, hablamos ahora de un poco, bueno, el mercado, digamos, ¿no? El mercado seguramente o a una editorial le interesa tener quizás en su catálogo a alguien que reúna esa condición, digamos, ¿no? De una proveniencia de fuera de España. No sé, ¿respondo yo otra vez? No sé, como quieran. O sea. No, a mí me parece, por ejemplo, bueno, aparte que yo creo que es un elemento más, ¿no? Sí. Este hecho, o sea, es un elemento más que va unido a muchas cosas, o sea, no es un tema aislado, ¿no? Desencadena cosas, ¿no? Ser de una generación en la que, por ejemplo, en el caso de Paloma o mío, ¿no? Que ha nacido ya en España, pero que sus padres son de otros orígenes, eso claramente marca ciertas cosas, ¿no? Pero no está aislado, o sea, eso desencadena, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece interesante este territorio precisamente, ¿no? El de que estás en tierra de nadie un poco, ¿no? Y no sé, cuando se habla sobre estas cuestiones, yo en el fondo me siento un poco extraña también, ¿no? Porque se coloca como etiqueta,
pero no es algo que me defina globalmente, ¿no? Que me defina, sino que es una circunstancia más que sale en el libro del Buen Padre o incluso en Chacales también con otras cuestiones, pero no creo que sea solo eso, ¿no? Yo pienso. Totalmente de acuerdo. Y luego también, o sea, reflexiono mucho sobre que este es mi primer y único libro y que seguramente a lo largo de si sigo escribiendo, o sea, puedo perfectamente luego querer tocar como otros temas, además de que la migración no es como, ya está, un tema y eso, o sea, evidentemente no se ha definido de alguna manera, pero eso no tiene por qué luego pues etiquetarnos, ¿no? Como de esa manera, en plan, ya está. Pero es eso, ¿no? Que esa tensión está ahí y existe y en esta mesa está. O sea, el hecho de que el pabellón de España diga, bueno, pues una mesa que por una parte, o sea, como que nos agrupa, o sea, tocamos muy diversos géneros, ¿no? Al final es como poesía, novela, cómic y es como, vale, ¿qué tienen en común? Por una parte está este sentido también utilitarista, ¿no? De vale, entonces lo que están aquí mostrando con esta mesa es que España es diversa. Están reivindicando con una pequeña mesa la diversidad de orígenes de los escritores y escritoras de España. Y eso, por supuesto, hay algunas editoriales que, aunque eso no sea todo, no estoy diciendo que te publiquen por eso, de hecho, en la mayoría de los casos aún diría en España que eso es negativo y es ahora cuando algunas editoriales se están preocupando un poco por eso. Aún así, pues no, o sea, no lo es todo o no es casi nada. Y yo estoy como mucho en esa tensión, ¿no? Además, yo muchas veces recito poesía y es como que pienso, ostras, ya está, estoy volviendo a hacer este striptease, ¿no? De ponerme ahí en toda mi vulnerabilidad, hablando de ser una chica china en España. ¿Hasta qué punto esto que estoy haciendo está bien, es útil, es artístico o es simplemente querer satisfacer a una audiencia blanca española para ver, ostras, la pobre inmigrante, ¿no? Y claro que yo no tenía pensado como, o sea, publicar este poemario hasta que llegó el momento en que me puse a escribir y fue como, ostras, en verdad este tema me atraviesa y no tengo ningún miedo con que este poemario sea súper chino-español, digamos. Y yo que tengo la mirada muy puesta, me gustan muchas poetas asiáticas americanas, chinas americanas, es como que, o sea, están en esa tensión, ¿no? De decir, quiero ser considerada una poeta americana y ya está, que nunca digan que soy una poeta americana de origen chino o chinese americano o lo que sea, y es como, lo entiendo totalmente porque yo también quiero eso y al mismo tiempo hay una historia ahí, hay un racismo, hay una etiqueta, hay algo que te va a hacer que estés ahí. Y entonces hay gente que tampoco tiene miedo de abrazar eso, ¿no? De decir, estoy escribiendo sobre gente Chinese American para gente Chinese American y no pasa nada, no me importa. Entonces, bueno, estoy en esa tensión, ¿no? Por una parte es decir, ostras, siempre soy la poeta china de la mesa, no sé qué, y al mismo tiempo es como, Paloma, ¿qué quieres? Has escrito un poemario que habla directamente sobre ser una poeta china en España. Está bien, ¿no? De momento está bien, estoy en esa tensión. ¿Y qué relación tienen? Porque, digamos, está esa posición de ustedes mismos, pero también, digamos, escriben para alguien, escriben para los lectores, digamos. ¿Qué lectores son los que se acercan y les comentan su obra, digamos? Más allá del primer lector, que es, me parece a mí, el editor o ¿no? el lugar donde ustedes se acercan a presentar su trabajo y dice, bueno, tengo esto, a ver, ¿no? No lo pienso mucho, pero siempre creo que escribo para mi abuela analfabeta. Cuando tengo una historia en mente, digo, pues, ¿cómo le contaría a mi abuela analfabeta esta historia? Entonces me tendría que imaginar sentándome a su lado y luego yo narrándole la historia, ¿no? Tengo a mi abuela como mi lectora idealizada, ¿no? O sea, tengo que utilizar recursos bastante complicados para poder hacer trasladar una historia muy compacta y sencilla y directa y que emocione, ¿no? Pero luego es que creo que lectores hay...
hay tanta diversidad de lectores que es muy difícil. Yo creo que también escribimos para nosotros como lectores, ¿no? O para los lectores en que queremos convertirnos en el futuro, ¿no? Yo creo que cada vez soy más exigente conmigo mismo como lector, ¿no? O sea, digo, pues esto ya no me interesa, cada vez dejo a medias libros porque digo, pues ya no me rinde terminarlos y tal. Yo creo que esa exigencia va acompañada a la hora de intentar configurar, por lo menos en mi caso, intentar configurar las historias que me interesan, ¿no? En las que estoy trabajando. Claro, es interesante. Yo, por ejemplo, claro, cuando uno está trabajando sentado en el escritorio, ¿no? Cuando yo estoy ahí sola en casa, en casa nunca tengo muy claro qué tipo de persona va a acercarse a mis historias, ¿no? Tampoco no lo quiero pensar conscientemente, aunque claramente uno hace libros, cómics, tal, para que sean leídos, obviamente. Pero yo lo que sí quiero es que pueda entrar cualquier tipo de lector, cualquier tipo de... No hace falta ni que sean personas que lean cómic habitualmente. Entonces me interesa crear una ambientación donde cada persona, ¿no?, pueda sacar sus propias conclusiones y pueda también incluso descifrar ciertas temáticas que yo dejo un poco al aire, ¿no?, que yo dejo un poco unos interrogantes y responderse un poco ellos mismos, ¿no? Porque yo planteo una serie de cuestiones de las que muchas veces no tengo respuestas claras y me gusta pensar que cada uno, ¿no?, puede sacar sí, sus propias conclusiones y eso me parece bello, ¿no?, que suceda esto cuando haces novelas o cuando haces cómics, ¿no?, que haya un cierto... que tú, como autora, tengas también este cierto misterio de pensar que no está todo controlado, ¿no?, que hay cosas que se te escapan y que va a ser la lectora quien rellene estos vacíos. A mí me parece... Bueno, me gusta pensar que hay esa magia un poco y que esa magia la ponen todo tipo de lectoras. Está viviendo el cómic en este momento un momento, me parece, ¿no?, de mucho auge, un momento muy importante en España, ¿o no? ¿Tú te sientes parte también de...? Sí, porque es un medio que tiene muchísimas posibilidades, que te permite romper un poco, ¿no? Hay un canon, ¿no?, un canon del cómic clásico y tal, pero en los últimos tiempos se ha un poco roto, ¿no?, esta idea de un cómic tiene que ser de esta manera, de este modo y tal. Y eso me parece que puede ser la causa de que haya este auge, ¿no? Como que ya no es tan cerrado o hermético. Y Paloma, que con respecto, digamos, a tu apuesta, que también es una apuesta bastante osada. Estaba pensando eso, digamos, los tres están proponiendo cosas bastante osadas, digamos, ¿no? El tipo de escritura que tú tienes, una novela, ¿no?, que se toma sus pausas, ¿no?, que está trabajando el lenguaje como lo trabaja, ¿no? En épocas en que, ¿no?, como tú dijiste, estamos hiperconectados, todo es acelerado. En el caso tuyo, Paloma, digo, apostar a la poesía siempre es, ¿no?, un desafío. Y tú también, ¿no?, tu cómic, a pesar de que te ves parte de este momento en que, ¿no?, un momento de auge del cómic, yo creo que también es una propuesta muy tuya, con esas, ¿no?, esas imágenes planas, esa forma casi recatada, minuciosa, ¿no?, minimalista. Paloma, ¿por qué encontraste como medio para expresar todo eso que quieres expresar la poesía? Bueno, siempre he sido desde hace muchos años lectora de poesía y entonces, bueno, queriendo también conectarlo con la otra Con la pregunta de del los lector, lectores. que me interesa un montón esa pregunta. O sea, es totalmente, ¿no?, como lo has dicho tú, de que yo creo que, o sea, cuando estoy escribiendo no es que sea, pues eso, ¿no?, como totalmente consciente de ese lectora, pero es como que claramente estoy escribiendo para mí lo que a mí me interesa y de hecho es como que muchas veces empiezas a escribir y de repente dices, qué aburrimiento, o sea, yo como lectora me estoy aburriendo de esto, lo vamos a quitar. Entonces,
Bueno, o sea, viene de haber también leído mucha poesía de poetas de origen migrante, racializadas, asiáticas, etcétera, en países occidentales, como puede ser Estados Unidos, otros países de Europa, otros países de Asia también. Y a mí el tema de la migración, porque sí he tenido ese conflicto identitario, porque yo nací aquí y he arrastrado ese conflicto durante mucho tiempo, ese tema sí que me interesa un montón, entonces lo he buscado en muchísimos creadores. Y al mismo tiempo es un tema, o sea, es un tema que como que en España es súper novedoso, ¿no? Pero en verdad en muchísimos países del mundo es un tema súper trillado, que está lleno de clichés y que está súper gastado. Entonces, encontrar a muchísimas creadoras que me han emocionado también con ese tema, no solo porque su historia personal se parece mucho a la mía, sino también porque han hecho verdadero arte, verdadera literatura, ¿no? Porque mucha parte de mi educación literaria es como solo es arte y solo es gran literatura, pues lo que hacen pues los hombres blancos del siglo XIX y todos estos escritores súper top y todo eso, y es como encontrar en ellas, en esas maestras, conseguir hacer eso, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, eso es lo que yo quería hacer. Y entonces, bueno, aparte de también escribir como para mi yo más pequeño y para mi yo más mayor y para otras personas, luego también es como muy interesante que la poesía es un lenguaje que habla directamente al inconsciente. O sea, a mí me encanta la prosa, me encanta la novela, pero lo que tiene la poesía es que utiliza el lenguaje simbólico y te habla directamente al inconsciente. Y a mí me emociona mucho también cuando recito poesía, por ejemplo, que venga gente o sea, que no es solo como esa persona que se parece un poco a mí, que también ha sido una niña migrante que se ha emocionado mucho. No, sino que viene a lo mejor un señor manchego de 70 años y me dice, ostras, me ha llegado. No sé exactamente por qué, pero me ha llegado. Y eso es súper bonito. Sí. Y otra cosa que a mí me llama la atención y que tiene que ver para mí con esa diferencia que marcan. Para mí la literatura también tiene que tener cierto margen cierto y bastante grande, un margen de osadía y de abismo, digamos. Una literatura que no juega con el abismo, ¿no? A mí particularmente me importa menos, pero, digamos, digo literatura, pero, ¿no? Trabajos, obras, creación. Tú me hiciste acercar un poquito al abismo cuando en tu poemario, por ejemplo, pones frases en chino, en donde yo me quedo totalmente fuera, pero luego, cuando sigo leyendo, de alguna manera, ¿no? Y pones imágenes y pones un montón de cosas que yo digo, a ver, cómo desde mi lectura, cómo lo integro a todo esto. De todas maneras, en un punto siento que me buscas, me llevas, me recoges y puedo seguir, ¿no? ¿Jugaste con eso? ¿Por qué quisiste? Al final, yo soy de Valencia, soy valenciana, soy española. Es para un lector, sobre todo, que lee castellano, ¿no? que habla español. Además, es mi lengua materna y es la lengua en la que escribo. Pero me encanta mezclarlo con los otros idiomas que también hablo y que bueno, muchas veces cuando me expreso, como puede ser con mis padres, ¿no? No hablo un español puro ni un chino puro, ¿no? Los hablo todo el rato mezclando. Y creo que también ese efecto de ese lector que no sabe chino, pero que se encuentra con esas frases, además de que perfectamente puede ir a Google a traducirlas, aunque se perderá muchísimo el contexto, porque eso hay lectores que lo hacen. Creo que da también esa sensación de lost in translation y un poco de pérdida y de confusión que un poco ese yo poético intenta transmitir. Que no es tu caso, ¿no? Con la lengua, Nadia. Tú eres catalano hablante, sí, ¿no? Sí, sí. Y no, me parece que es curioso porque antes hemos hablado de que la familia, ¿no? O el tema que nos, bueno, por el que estamos aquí los tres, ¿no? Que es el tema de la inmigración y tal, son temas de los que se ha hablado muchísimo, pero justamente se trata de eso, de cómo se habla, ¿no? De cómo se construyen nuevas historias, nuevas narrativas, de un modo en el que al final todos queremos que el lector o la lectora se acerque a este abismo, y eso es lo más interesante. No los temas en sí de los que tratamos, que eso evidentemente no hay una cuestión ahí de peso, pero es cómo contamos estas historias, ¿no? Cómo las recontamos, cómo reformulamos temáticas de las que ya se ha hablado muchísimo,
Y tenemos que quedarnos con eso justamente, en intentar que haya algo nuevo, fresco o personal, ¿no?, en nuestras propuestas, más que las temáticas en sí. Yo diría, ¿no?, porque has hablado del tema del abismo, y eso me parece interesante que suceda, ¿no? Aunque la temática, eso ya se haya hablado muchísimo y tal, si aún sigue pasando esto, bueno, es lo que queremos, yo creo, como creadores. Sí, sí, bueno, comparto, no sé, la verdad es que estaba pensando que el abismo es salir a la calle todos los días. Sí. Sí. Luego, de ahí a intentar trabajar con eso y convertirlo en hacer un poco de arte con eso, si es posible, pues es una manera de mirar ese abismo y sentir que también te mira y te desafía y le dices, pues vamos a echar un pulso a ver cómo Estoy pensando en esto es muy bonito lo que ha mencionado Paloma con lo de las poner las lenguas, poner algo en las lenguas en que manejas para un poco como estrategia de embaucar al lector. Me viene a la mente la anécdota que cuenta Umberto Eco con el lector implícito. O sea, dice Umberto Eco que su lector implícito es el lector que sobrepasa las 100 primeras páginas del Nombre de la Rosa. Porque una vez pasadas las 100 primeras, le da parrafadas y parrafadas de latín que nadie entiende, pero si ya le tengo en mis garras, ahora le voy a aburrir con todo lo que a mí me encanta, que es latín, teología y tal. Entonces, y eso no lo empieza a dar en la novela hasta que sobrepasa las 100, 120, ya sabe que el lector está enganchado, entonces ahora le voy a... Pues es una gran estrategia, es decir, pues te voy a poner un queso, y luego poco a poco te voy a meter toda digamos, la carga profunda que yo quiero con quien quiero presentarme, ¿no? Ya sería mío. Yo eso creo que es una estrategia que todos utilizamos, ¿no? No sé si a Nadia te pasa lo mismo que en el cómic. Bueno, no sabría decirte. En mi caso, a lo mejor, también como juego con imágenes, ¿no? Creo que a lo mejor lo que persigo yo justamente es el tema de la ambientación, ¿no? Que todo el mundo pueda sentir que está dentro, ¿no? Eso a lo mejor es lo que me obsesiona, ¿no? Que cualquiera pueda decir, uy, esto me resuena, ¿no? Hay algo que me es familiar o hay algo que me incomoda, pero que me es familiar, ¿no? A lo mejor yo diría que mi parte de incomodidad es que, por ejemplo, los elementos son muy planos o juego mucho con las caras sin rostro, sin expresión, y eso puede generar confusión, pero claro, ya están dentro, ya están en la historia y dentro de esta ambientación, y entonces ya participan de este juego también, donde hay extrañeza, pero donde se puede sentir representados, ¿no? Entonces ahí es como este juego, un poco. Estaba volviendo un poco al tema del lenguaje, ¿no? Y las formas de expresión. Me pregunto en tu caso, porque ¿no? Tú eres, ¿no?, catalano-blanco, o sea, bilingüe, ¿no?, de catalán y castellano, ¿no? Tú hablaste también de las formas de comunicación en la familia, fuera de la familia, y en tu caso. Bueno, eso es todo un... es todo... Mira, yo nazco en Alhucemas, que dentro del seno de una familia amazigh, mi lengua materna es el amazigh. Luego mi madre iba a hacer la compra, encendía la televisión española y me dejaba en casa delante de la televisión española. Ya es mi primer contacto con el español. Luego a los 5 años entro a la escuela, estudio en árabe. Luego a los 6 años empiezo a estudiar en árabe y en francés. Luego hice inglés. Luego vine a España y empecé a escribir en español. O sea, y digamos, más o menos yo hasta los 9 años sabía contar hasta 30 en cuatro idiomas. Este es más o menos... pero es verdad que una vez instalado en Madrid y una vez conectado un poco, y una vez que empecé a tomar la lectura en serio, no la escritura, sino la lectura, ya empecé a leer ya con ciertas perspectivas y con otro tipo de interés, y ya ahí empecé a hacer un esfuerzo para
estrechar más mis vínculos con el español como idioma, porque ya intuía que iba a ser mi herramienta de trabajo. Entonces ya ahí estreché más la relación, unas relaciones bastante más emocionales, y dejé de lado dejé de lado el francés, por ejemplo, que lo leo, pero ya no con mucha asiduidad. Hasta hace poco traduzco también del árabe al español, o sea, mi lengua fuerte es el español, traduzco del árabe al español. Y es verdad que también había dejado durante casi 10 años sin leer narrativa en árabe y tal, hasta que he vuelto un poco para que no, porque sentí que se me estaba oxidando, entonces para volver. Y luego queda el gran, digamos, el gran abismo al que me enfrenté todavía, que es mi lengua materna. Ahora se enseña y se estudia, pero a mí me pilló el tren ya, que yo no sé ni escribir ni leer, que solo la hablo con la gente que la habla. Pues esto es un punto, digamos, un punto de fuga y un punto débil, que intento convertir en fortaleza, y he intentado en un solar abandonado hacer un acercamiento, digamos, artístico para poder intentar a ver si atajo este. Y no sé si ha salido bien, no sé si ha salido bien parado, Sí. pero Ha salido bien parado. Es una novela excelente. sí, no sé, pero es un tema que a mí me interesa mucho. O sea, porque sospecho, porque está esta idea de los escritores, el famoso Conrad o Nabokov o Agatha Christoph o Canetti, por ejemplo, para citar a alguien que escribió en alemán. De hecho, Canetti en La lengua salvada tiene un gran principio con ese color rojo que se encuentra cuando sale, ese principio que es maravilloso, cuando sale en brazos de su tía, se encuentra un vecino y el vecino saca una navaja y le dice: saca la lengua, te voy a cortar la lengua. Y ese es el primer recuerdo que su contacto con el lenguaje, ¿no? Que es un vecino alemán le dice al niño Canetti: dame tu lengua, te la voy a cortar, y luego el vecino le dice: no, es una broma, esa lengua la vas a necesitar para el futuro, ¿no? Este tema a mí me interesa, pero hay como disyuntivas filosóficas en el sentido que uno que deja de lado una lengua para dar más fuerza a la otra. Yo sostengo que no, y sospecho que no es así, porque no creo que una lengua pierde, otra gana. Yo creo que nuestra forma de enriquecer cuando bailamos o cuando navegamos entre distintas lenguas se enriquece más, hay más cosmovisiones, hay más sensibilidad, y es verdad que necesitamos una para poder utilizarla como lengua vehicular, ¿no? Que es la lengua que vamos a usar para poder expresarnos artísticamente, pero no creo que sea en detrimento de otras. Aunque sospecho que este es un tema que da para largo y es un tema bastante controvertido, sí. Es así. ¿Y cómo trabajas? Pues sentado. Sentado. Trabajo Muy bien, sentado. qué suerte que tienes, porque Trabajo. hemos hablado, ¿no?, en las otras mesas de mujeres, sobre todo, que no tenían ese momento. Trabajo sentado con una navaja al lado para si me molesta a alguien. No hay rutina, o sea, es una rutina sencilla. Porque la rutina y lo cotidiano es algo que sí, sale yo en tu soy una obra. persona, sí, soy forofo de la rutina. Exacto, por eso Sí, te lo pregunto, porque me lo imagino pensando en tu obra en algo así. Sí, bueno, me gusta porque creo que soy demasiado disperso, entonces necesito esas pautas cotidianas muy pequeñas para poder, o sea, levantarme, encender la radio, poner la cafetera. Esas pequeñas pautas me conectan con el mundo humano, hacen el humano que soy, ¿no? O sea, cuando se pierden, que es cuando viajo, por ejemplo, que hay mucha estimulación y tal, que es este caso, pues suelo sentirme como fuera de lugar. ¿Sí? Y estoy deseando, como Ulises, volver
a mi, a mi casa, a mi rincón del sofá, a mi escritorio, a mi cafetera. Pero creo que pasa con todos, ¿no? Es cuando salimos... No sé si les pasará igual a ustedes, porque yo conozco a algunos que no tanto. No me dejéis de raro ahora. Ahora, no sé, conozco gente que cuanto más vértigo, más ideas les salen. Claro, más... estaba pensando, Sí. digo... Este es el raro, ¿no? No, pero Este es el raro, sí. En mi trabajo justamente hay mucha rutina, hay mucha cotidianidad, ¿no? Pero esa rutina incómoda, extraña, en la que están sucediendo cosas que a priori no son normales, no tendrían que ser rutinarias. Constantemente mis personajes están teniendo situaciones rutinarias, pero extrañas a la vez, ¿no? Porque tanto en El buen padre, que todo sucede en el hogar, y el hogar es en realidad un lugar tenebroso, constriñente, que no están a gusto los personajes, ¿no? Y es su normalidad, y es su rutina, ¿no? Y me he dado cuenta que tanto en El buen padre como en Chacales, constantemente los personajes viven una rutina que en principio de rutina no tiene nada, ¿no? Y pienso que es justo lo contrario de lo que estamos hablando. Es muy alejado al café, la mantita, ¿no? Constantemente tienen que estar luchando con ellos y con el mundo que les envuelve, ¿no? Y pensaba que... Que conste que yo no he dicho mantita, ¿eh? En ningún momento. Sí, me estás imaginando como un señor de 90 años. Yo no volvemos a la nueva he dicho generación. cafetera, por favor. Le puso la etiqueta de viejito. Sí. Y le he añadido una mantita, me ha parecido más no he mencionado, entrañable. ¿Y tú, Paloma? Yo soy poeta, no tengo rutinas de escritura. No tienes rutina. O sea, es como la inspiración... el estereotipo de como poeta contra novelista, es como novelista tiene estas rutinas y tiene que escribir todos los días, y el poeta como de repente tiene... pero bueno, yo no soy muy dispersa, pero soy forofa de las rutinas también, y soy una psicópata. Me encanta además diseñar rutinas para otras personas y aconsejarles y organizar sus cosas. Entonces me encanta ese tema. Sí. Sé un montón de técnicas de... Bueno, ha pasado el cartelito por ahí de los 5 minutos, que sí, está, que ya bien. de los 5 nos debe quedar medio, ¿no? O sea, Marta Así que me queda simplemente recomendar estos libros, porque realmente aquí hay algo bueno ahí, ¿eh? Hay algo muy bueno que cada cual seguramente va a encontrar, ¿no?, su camino, ya sea en la novela o en la novela gráfica o en la poesía. Y me queda agradecer muchísimo esta mesa, que yo la verdad que lo hemos pasado muy bien. No pudimos abordar de lleno, ¿no?, las cosas, por eso recomiendo que cada uno y cada una... que los lean con una mantita. Que los lean con la mantita, exactamente. Bueno, gracias. Muchas gracias. A ustedes.